Buenas tardes, soy Carmen Mesa, la profesora de Recursos Humanos, y en la clase de hoy vamos a clarificar algunas cuestiones relativas al régimen vigente en materia de personal, a las clases de personal al servicio de las administraciones públicas y a la selección de personal. Lo primero que tenemos que tener claro es que al servicio de las administraciones públicas podemos señalar que hay dos grandes colectivos de empleados. Luego veremos que hay más empleados públicos, pero con esta primera clasificación ha de quedar claro ya que al servicio de la administración hay personal funcionario y hay personal laboral. El personal funcionario se rige por normas de derecho administrativo. El personal laboral se rige por normas de derecho laboral. Ahora bien, a los laborales que trabajan en la administración pública se les aplican también algunas previsiones de derecho administrativo, precisamente y como peculiaridad por trabajar para el sector público. Centrándonos en el personal funcionario, fijaros cómo el sistema de fuentes comienza con la Constitución española. Luego veremos cuáles son los artículos de la Constitución que nos interesan para conocer el régimen jurídico funcionarial. Después de estudiar los artículos de la Constitución referidos a personal funcionario, pasaremos a analizar cuál es la legislación básica en materia de función pública. ¿Qué es esto de legislación básica? Pues los mínimos comunes uniformes que se aplican a los funcionarios de todas las administraciones públicas. Nuestro tercer escalón será el análisis de la legislación específica de cada administración. Siempre dentro del respeto a esos mínimos comunes uniformes, cada administración pública puede establecer las peculiaridades propias de sus funcionarios. Terminado el análisis de las normas con rango de ley, pasaremos al estudio de los reglamentos que las desarrollan, y será en los reglamentos donde encontremos las cuestiones de detalle relativas a todos los epígrafes de esta asignatura. Y ya para terminar, señalamos en el punto 5 otras normas sectoriales. En el temario de personal se hace referencia también a resoluciones como la de jornada y horario o como la que regula las instrucciones para la confección de la nómina del personal. Pasamos ahora al personal laboral. Os he dicho al principio que se rige por las fuentes del derecho laboral. Por lo tanto, nuestro primer escalón es también la Constitución. Pero el paso siguiente son las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral, luego lo veremos con detalle, son, en primer lugar, la legislación laboral, en segundo lugar, el convenio colectivo que resulte de aplicación en cada caso, y en tercer lugar, las estipulaciones concretas que puedan aparecer recogidas en el contrato de trabajo individual. Ya para terminar el sistema de fuentes aplicable a personal laboral, tenemos que recordar que a los laborales que trabajan para las administraciones públicas se les aplican también determinadas normas de derecho administrativo. Así, por ejemplo, las que regulan la selección. El ingreso de los laborales en la administración pública ha de respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, igual que sucede con personal funcionario. En las siguientes diapositivas vamos a ir desarrollando el esquema que se ha planteado en esta. Vamos, por tanto, con personal funcionario. Son varios los artículos de la Constitución dedicados a función pública. El primero de ellos es el 23.2, que es el artículo de la Constitución que recoge el principio de igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos. El segundo de los artículos de la Constitución con el que vamos a trabajar es el 103.3. Es quizá este artículo uno de los más importantes en el estudio de esta asignatura. Son tres las cuestiones que se recogen en el mismo. En primer lugar, los principios de mérito y de capacidad. En segundo lugar, el principio de ley para establecer el régimen jurídico de los funcionarios públicos. Y en tercer lugar, una referencia al contenido mínimo que debería tener esa ley por la que se estableciera el Estatuto de los Funcionarios. Fijaros, por tanto, cómo el mandato constitucional era
el de aprobar un estatuto de los funcionarios, no un estatuto para todos los empleados públicos. Y en cuanto a las materias que la Constitución quería que formasen parte del contenido mínimo, se citan en la Constitución, en el 103.3, las peculiaridades en el ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios, las garantías que han de tener los funcionarios para el ejercicio de su labor o el régimen de incompatibilidades. El tercero de los artículos de la Constitución que necesitamos para el estudio del régimen jurídico funcionarial es el 149.1.18. En este caso estamos ante un artículo dedicado a establecer el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de función pública. De acuerdo con este artículo, corresponde al Estado el establecimiento de la legislación básica, es decir, de esos mínimos comunes uniformes aplicables a los funcionarios de todas las administraciones públicas. A partir de ahí, cada administración pública legislará en desarrollo las disposiciones necesarias para adaptarse a las peculiaridades de su organización. Pasamos al punto 2, legislación básica. ¿Dónde se encuentran en la actualidad los mínimos comunes uniformes aplicables a los funcionarios de todas las administraciones públicas? En este caso tenemos que decir que no se encuentran en un único texto legal, porque estamos en una situación de transición. El Estatuto Básico del Empleado Público está en vigor solo parcialmente. Hay determinados capítulos del mismo que aún no están en vigor, como es el caso de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa, movilidad entre administraciones públicas y retribuciones. Por tanto, en estos 4 bloques materiales, la legislación básica la tendremos que buscar en la Ley 30/84 de 2 de agosto. En cuanto a las incompatibilidades, pasa lo mismo. En el Estatuto Básico del Empleado Público no se abordan las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Por tanto, el texto legal en el que tendremos que buscar la legislación básica en la materia es la Ley 5384 de 26 de diciembre. Y ya para terminar en este apartado dedicado a la legislación básica, hay un último texto legal que tenemos que estudiar, que es la Ley 987 de 12 de junio. Con este texto legal hay que tener especialmente cuidado, porque si nos centramos solo en la disposición derogatoria única, lo que sucede es que pensamos que este texto legal prácticamente ha sido derogado en su totalidad con la entrada en vigor del Estatuto, quedándole en vigor únicamente el artículo 7. Ahora bien, si a continuación de la derogatoria única leemos la transitoria quinta, podremos observar cómo, hasta que se regule el procedimiento electoral al que hace referencia el Estatuto Básico, continúan en vigor de la Ley 987 algunos artículos más, además de ese artículo 7 ya citado. Por tanto, en esta asignatura y en función del epígrafe que estemos estudiando en cada momento, citaremos como legislación básica el Real Decreto Legislativo 5/2015 o bien la Ley 3084, la 5384 o la 987. Seguimos con personal funcionario y nuestro tercer escalón sería el dedicado a la legislación específica de cada administración. En nuestro caso, se trataría de la legislación específica del Estado en materia de función pública. Hay que decir que el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, es legislación básica en su totalidad, es decir, todo lo que en él se contiene tiene carácter de legislación básica. Pero no sucede lo mismo con los otros 3 textos legales que se citan en la diapositiva anterior, la Ley 3084, la Ley 5384 y la Ley 987, podríamos calificarlas como leyes 2 en 1, dado que en ellas se contienen preceptos que tienen carácter de legislación básica y otros que son específicamente estatales. En este sentido, en este apartado en el que estamos, tenemos que destacar que el Estado aún no ha dictado su Ley de Función Pública de Desarrollo del Estatuto y, por tanto, hasta que eso suceda,
tendremos que utilizar como esa ley de función pública que aún no tenemos, lo no básico de las leyes que se citan en el apartado anterior. Repito que son la 3084, la 5384 y la 987. También en este apartado de legislación específica del Estado, además de los preceptos no básicos de las normas anteriores, tenemos que hacer referencia a las normas sectoriales. En este caso estamos ante textos legales aplicables íntegramente en la administración del Estado. Sería el caso del texto refundido de la Ley de Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado o del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Fijaros que en ambos casos estamos ante textos legales que en el propio título dejan claro que son aplicables en la administración del Estado. El cuarto escalón en el apartado normativa aplicable son las normas reglamentarias. En este apartado dedicado a normas reglamentarias tenemos que tener claro que si el Estado aún no ha dictado la Ley de Función Pública de Desarrollo del Estatuto, menos aún los reglamentos de desarrollo de esa ley. Por tanto, en materia de personal, tenemos que seguir trabajando con los reglamentos que ya existían antes de la aprobación del Estatuto. Así nos lo indica la disposición derogatoria única del Estatuto en relación con la disposición final cuarta. En cuanto al personal laboral, hemos dicho al principio que si los funcionarios se rigen por normas de derecho administrativo, los laborales se rigen por las fuentes del derecho laboral. Ahora bien, por trabajar para el sector público se les aplican determinadas normas de derecho administrativo. Antes os ponía el ejemplo de las normas dedicadas a la selección de personal, pero también en ese bloque de normas de derecho administrativo aplicables a personal laboral podemos citar como ejemplo la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o bien las previsiones que cada año recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado relativas a incremento retributivo. En lo referente a normativa aplicable a personal laboral, es importante tener presente el artículo 7 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Según este artículo, el personal laboral se le aplica a la legislación laboral. Las normas convencionalmente aplicables son esos convenios colectivos a los que hacía referencia con anterioridad y además determinadas normas de derecho administrativo. Luego, no todo el Estatuto Básico se aplica a los laborales, sino solo aquellos artículos que expresamente lo indiquen. Nuestro siguiente epígrafe en la clase de hoy es el dedicado a las clases de personal. En este caso vamos a trabajar con los artículos del Estatuto Básico del Empleado Público que abarcan desde el 8 hasta el 13. Comienza el Estatuto Básico haciendo una primera clasificación que se contiene en el artículo 8 y que se titula Clases de empleados públicos. Para el Estatuto Básico son empleados públicos los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual. Ahora bien, en este mismo título del Estatuto hay una clase más de personal que para el legislador no es una clase de empleado público, puesto que no se encuentra recogido en la clasificación del artículo 8, pero sí una clase de personal porque se encuentra recogido en el título 2. Vamos a empezar con los empleados públicos y para terminar esta clasificación terminaremos analizando la figura del personal directivo, que es esa clase de personal que no tenía la condición de empleado público. Funcionarios de carrera, regulados en el artículo 9 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Su vínculo con la Administración se establece a través de un nombramiento de derecho administrativo. El régimen jurídico de su relación de empleo es el derecho administrativo. Presta servicios profesionales
retribuidos para la administración pública. Esa retribución se abona con cargo a los presupuestos de la respectiva administración. Y el funcionario de carrera tiene carácter permanente. Dice el Estatuto Básico que, en todo caso, el ejercicio de funciones que impliquen participación en el ejercicio de potestades o salvaguardia de intereses generales corresponde exclusivamente a funcionarios públicos. Podría ser tanto un funcionario de carrera como un funcionario interino, pero necesariamente tendría que ser un funcionario. ¿Qué quiere decir el legislador con potestades públicas? Pues la potestad sancionadora, la potestad expropiatoria o la exacción de impuestos. Funcionarios interinos, regulados en el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo primero que hay que dejar claro es que a la figura del funcionario interino solo puede acudirse cuando existan razones de urgencia y necesidad y además se hayan obtenido las oportunas autorizaciones. La ley de presupuestos de cada ejercicio deja claro que no se podrá proceder al nombramiento de un funcionario interino ni tampoco a la contratación de un trabajador laboral temporal, salvo en casos excepcionales de urgencia y necesidad inaplazable y siempre que además se haya obtenido la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En cuanto a la tipología de interinos, para el legislador del Estatuto son 4 los tipos de interinos con los que puede contar la Administración Pública. El primero de ellos sería el que ocupa plaza vacante cuya cobertura no es posible por funcionario de carrera. Esto es lo que nos dice el legislador. Nosotros tendríamos que decir cuya cobertura no es posible por funcionario de carrera en el plazo tan breve que la Administración necesita. Lógicamente, cualquier puesto propio de personal funcionario puede ser cubierto con un funcionario. Lo que pasa es que si tenemos que esperar a que finalice el proceso selectivo que esté en marcha en ese momento o a que se resuelva una convocatoria de provisión, pues a lo mejor el tiempo de espera es excesivo para atender la necesidad urgente e inaplazable que hemos detectado. La segunda circunstancia en la que es posible el nombramiento de un interino es el caso en el que hay que sustituir transitoriamente a un titular. En este caso, a diferencia del anterior, el puesto de trabajo no es una vacante pura, es un puesto de trabajo reservado legalmente en favor de un titular que actualmente no lo está desempeñando. Sería el caso, por ejemplo, de una excedencia por cuidado de hijos. El tercer y el cuarto tipo de interino, fijaros que os los he puesto en otro tipo de letra, en este caso están en cursiva, porque quiero que los diferenciéis claramente de los funcionarios interinos de las letras A y B. Los funcionarios interinos de las letras A y B ocupan puesto de trabajo, que se encuentra o bien vacante puro o bien vacante pero reservado legalmente en favor de un titular. No sucede lo mismo con los funcionarios interinos de las letras C y D. La Administración Pública no tiene puestos de trabajo para por si acaso se le ocurre poner en marcha un programa temporal, ni tampoco cuenta con puestos de trabajo para por si acaso se le acumulan las tareas. No es necesario, por tanto, que exista puesto de trabajo. Lo que tendrá que tener la Administración Pública será crédito para hacer efectiva la retribución del funcionario nombrado. La selección de funcionarios interinos ha de realizarse por procedimientos ágiles. Fijaros que hemos dicho que acudimos a los funcionarios interinos en los supuestos de urgencia y necesidad inaplazable, pero en todo caso, teniendo en cuenta que es la Administración la que selecciona y los presupuestos públicos los que retribuyen, los principios aplicables a la selección de funcionarios interinos son también el de igualdad, el de mérito, el de capacidad y el de publicidad. ¿Cuándo cesa el interino? Pues cuando se produzcan las causas generales para la pérdida de la condición de funcionario previstas en el artículo 63 del Estatuto, o bien cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. Así, en el caso de programas temporales, pues cuando finalice el programa temporal, en el caso de plaza vacante, cuya cobertura
no sea posible por funcionario de carrera, pues cuando se cubra con funcionario de carrera. Y en cuanto a la normativa aplicable a los funcionarios interinos, el legislador nos indica que se les aplica la legislación funcionarial en todo lo que resulte compatible con la naturaleza temporal de su nombramiento. De los funcionarios interinos, fijaros que paso directamente al personal eventual, artículo 12, saltándome al personal laboral. Luego volveremos al personal laboral. He preferido seguir con el personal eventual porque, al igual que los funcionarios de carrera y de los funcionarios interinos, el personal eventual se vincula con la administración pública a través de un nombramiento de derecho administrativo. El nombramiento del personal eventual es un nombramiento no permanente. Estamos hablando de una clase de personal que solo realiza funciones de confianza o asesoramiento especial. Tendríamos que decir que se trata de funciones de confianza política. Las leyes son las que tienen que determinar qué órganos de gobierno de la administración pública pueden disponer de este tipo de personal, y en cuanto al número de eventuales, es el gobierno de cada administración el que ha de decidirlo. El nombramiento y el cese del personal eventual son libres. Fijaros que la palabra libres figura con mayúsculas. Esto quiere decir que cualquiera puede ser nombrado personal eventual. No hace falta ser empleado público para poder ser nombrado personal eventual. Ahora bien, paralelamente el cese es libre, y no solo eso, sino que en todo caso se produce si cesara la autoridad a la que ese eventual está prestando apoyo o asesoramiento. Y en cuanto a la normativa aplicable al personal eventual, pues sucede lo mismo que con los funcionarios interinos. Se le aplica la normativa propia de funcionarios de carrera en todo lo que resulte compatible con la naturaleza temporal de su nombramiento. Ahora sí, pasamos ya al personal laboral, al artículo 11 que nos habíamos saltado. Dice el Estatuto Básico que son laborales aquellos que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito prestan servicios retribuidos en las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, los laborales podrán ser fijos por tiempo indefinido o temporal, y serán las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto las que determinarán qué puestos de trabajo pueden ser desempeñados por personal laboral, pero respetando en todo caso las previsiones que hemos visto antes en el artículo 9.2, es decir, que allí donde hay potestad pública o salvaguarda de interés general, necesariamente tendrá que haber un funcionario, o lo que es lo mismo, no puede haber ni un laboral, ni un eventual, ni tampoco un directivo, que es la clase de personal que veremos a continuación. El personal directivo es una novedad del Estatuto Básico. No existía en la Ley 3084. No son una clase de empleados públicos, puesto que ya hemos dicho que no están en la clasificación del artículo 8. Y lo que nos dice el Estatuto de ellos es que el gobierno de cada administración pública es el que ha de determinar el régimen jurídico específico de este personal. Por tanto, a diferencia de los empleados públicos anteriores, en los que hemos ido diciendo si el régimen jurídico era el derecho administrativo o el derecho laboral, resulta que cuando llegamos a los directivos no podemos contestar esa cuestión. Será cada administración pública la que decida si el vínculo de los directivos con la administración es un vínculo de derecho administrativo o un vínculo de derecho laboral. Poco clarifica el legislador de lo que es el personal directivo. Fijaros que nos dice que es personal directivo el que desarrolla funciones directivas y que son funciones directivas las que decida cada administración. En cuanto a su designación, fijaros que en ningún momento habla el Estatuto de selección, se habla de designación. Aparecen los principios de mérito y capacidad, pero no el de igualdad. Aparece en criterios de idoneidad. El personal directivo estará sujeto a evaluación
y sus condiciones de empleo no son materia objeto de negociación colectiva. Lo único que deja claro respecto al personal directivo el artículo 13 del Estatuto Básico es que cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, su contrato será el de alta dirección. Dejamos ya el segundo de los epígrafes que hemos visto esta tarde, que es el dedicado a las clases de personal, y pasamos al tercero, dedicado a selección. Nos vamos a centrar en lo que sobre selección se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero recordad siempre que el Estatuto Básico sería nuestro primer escalón en el estudio de este epígrafe. Después de estudiar lo que el Estatuto dice sobre selección, tendremos que pasar a estudiar lo que sobre selección se establece en la Ley de Función Pública del Estado, que en la actualidad decíamos que al no haberse dictado Ley de Desarrollo del Estatuto, sigue siendo la Ley 3084 de 2 de agosto. Y ya para terminar de completar el estudio del epígrafe, necesariamente tendremos que estudiarnos los detalles reglamentarios que en materia de selección se recogen en el Real Decreto 364/95. A toda esta normativa hemos de añadir la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que será cada año la que nos marque cuáles van a ser los criterios sobre oferta de empleo público y las peculiaridades que pueda haber en materia de selección. El primero de los artículos del Estatuto en el que nos vamos a detener para el estudio de la selección es el 56, dedicado al análisis de los requisitos para poder presentarse a un proceso selectivo. Son 5 los requisitos exigidos: nacionalidad, edad, titulación, capacidad, y un quinto requisito que es doble: no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos. En cuanto a la nacionalidad, fijaros que en principio la española, pero dice el Estatuto que sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente que veremos a continuación. Capacidad compatible para el ejercicio de las tareas del cuerpo de funcionarios o de la categoría de laborales a la que aspiramos a ingresar. En cuanto a la edad, mínimo 16, máximo edad de jubilación forzosa. Este requisito es doble: no haber sido separado del servicio. Fijaros que da igual hace cuánto tiempo me hayan separado del servicio. Si esto sucede, no seré idóneo para presentarme a un proceso selectivo nunca en el futuro. Y finalmente, poseer la titulación exigida. La oferta de empleo público, regulada en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, es el requisito inexcusable para la posterior convocatoria de procesos selectivos. Es un instrumento de planificación de recursos humanos a través del cual la Administración hace públicas sus intenciones de incorporación de personal para el ejercicio en curso. Como novedades del Estatuto, las que se encuentran subrayadas. La oferta de empleo público supone la obligación de convocar los procesos selectivos para el ingreso en las plazas anunciadas y hasta un 10% adicional. Esto quiere decir que si en ese acto de previsión, que es la oferta de empleo público, se nos hubiera olvidado contabilizar alguna plaza, luego podríamos subsanar este déficit de previsión a través de las convocatorias, siempre con ese límite del 10% adicional. Y también, como novedad, es importante destacar que el legislador nos dice que la oferta de empleo público ha de estar ejecutada en el plazo improrrogable de 3 años. Si estamos hablando de que la oferta es un instrumento de planificación de necesidades de incorporación de personal a la Administración, lo lógico es que ese personal se incorpore en un plazo razonable, porque si no, la oferta deja de ser un instrumento de planificación de recursos humanos. Y ese plazo, que como máximo es razonable, para el legislador se sitúa en 3 años. Seguimos desarrollando los requisitos para participar en un proceso selectivo y en cuanto al desarrollo del requisito nacionalidad, son los artículos 57 y 58 del Estatuto los que nos interesan. En particular, el artículo 57.
Fijaros que para ingresar como personal funcionario, la regla general es que da igual ser español o nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea. Y como excepción, hay determinados cuerpos de funcionarios en los que la única nacionalidad válida es la española. No nos dice el estatuto cuáles son esos cuerpos, sino que establece que será el gobierno de cada administración pública el que tenga que determinar en qué cuerpos de funcionarios la única nacionalidad posible es la española. En la administración del Estado, el Real Decreto 543/2001 es el que nos indica cuándo la única nacionalidad válida es la española. En el resto de casos, como os he dicho, da igual ser español que nacional de un Estado miembro de la Unión. En cuanto al ingreso como personal laboral, aquí los requisitos son menores. Basta con residencia legal en España. Fijaros que aquí no hace falta ni ser español ni ser de la Unión Europea. ¿Por qué es menos exigente el legislador con el acceso de los laborales a la administración pública? Pues porque acordaros de que, según el artículo 9.2 del Estatuto, un laboral no podrá ni participar en el ejercicio de potestades públicas, ni tampoco en tareas relacionadas con la salvaguarda de intereses generales del Estado y de la Administración. Por tanto, la nacionalidad no aporta ningún valor añadido en este caso. Otro de los requisitos que cita el artículo 56 para el acceso a la Administración es el requisito capacidad. Ha de tenerse capacidad para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo de funcionarios o de la categoría de personal laboral a la que se aspira a ingresar. Este requisito capacidad es perfectamente compatible con el acceso de las personas con discapacidad a la Administración. En este sentido, hay que decir que el acceso de las personas con discapacidad a la Administración no es un acceso ilimitado, sino un acceso que se dirige a aquellos ámbitos compatibles con su capacidad. Para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la Administración, lo que establece el legislador es que la oferta de empleo público reservará un porcentaje no inferior al 7% de las vacantes para que sean cubiertas por personas con discapacidad. También dice el legislador que compete a cada administración pública la adopción de las medidas necesarias para establecer adaptaciones y ajustes razonables en el tiempo para la realización de los ejercicios y en los medios a disposición de los aspirantes cuando se trate del acceso al empleo público de personas con discapacidad. Harían, por tanto, el mismo ejercicio, pero con los medios técnicos necesarios para su realización o con el tiempo extra que pudiera resultar necesario. Fijaros que el estatuto no establece cuál es el tiempo extra ni los medios extras, sino que dice que ha de determinarlo cada administración. En el caso de la administración del Estado, que es la que a vosotros os interesa, el Real Decreto que regula de manera pormenorizada el acceso de las personas con discapacidad a la administración es el Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre. Nuevamente nos encontramos con un Real Decreto cuya fecha es anterior al Estatuto Básico del Empleado Público. Tanto en este Real Decreto como en cualquier otro que estudiéis en esta asignatura y que sea anterior al Estatuto, puede suceder que os encontréis con colisión o contradicción entre lo que se establece en el Real Decreto y lo que está previsto en el Estatuto. Para estos casos tenemos que tener siempre presente la disposición final cuarta del Estatuto Básico. En caso de colisión prevalece lo que se establece en el Estatuto Básico. Pasamos ahora a hablar de órganos de selección. Poco es en este caso lo que nos indica el Estatuto Básico, más bien son una serie de prohibiciones. El Estatuto Básico deja claro a quién no quiere en un órgano de selección y en este sentido nos dice que no quiere ni a políticos, ni a interinos, ni a personal eventual de confianza política. No aclara el legislador qué pasa con los representantes sindicales, si puede haber representantes sindicales en los órganos de selección o no puede. Lo que sí que dice el legislador es
que la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual y, por tanto, no en representación o por cuenta de nadie. Esto de a título individual quiere decir que si un funcionario de carrera resultase elegido miembro de un órgano de selección, ha de tener claro que estaría en el órgano de selección por ser funcionario de carrera y no por ser representante sindical y, por tanto, para defender los intereses generales del proceso. Ya para terminar con la presentación dedicada a selección, el último de los artículos con el que tenemos que trabajar es el artículo 61, dedicado a sistemas selectivos. Os he señalado en azul cuáles son los sistemas selectivos de funcionarios de carrera, que son oposición y concurso-oposición con carácter general y con carácter excepcional, y si una ley autoriza para ello, el de concurso, y los sistemas selectivos para personal laboral fijo, que son oposición, concurso-oposición y concurso, sin preferencia de un sistema sobre otro. Realmente los apartados más importantes del artículo 61 son el 1 y el 8. El 1 porque establece que los procesos selectivos tendrán carácter abierto salvo que se trate de promociones internas. Es decir, que no es posible convocar un proceso selectivo en el que se establezca como requisito para participar estar ya dentro de la organización, salvo que se trate de una promoción interna donde, lógicamente, para poder progresar dentro de una organización es necesario estar dentro de ella. Y en cuanto al apartado 8, por sus dos párrafos. En primer lugar, dice el apartado 8 que los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de más aspirantes que plazas. Esto ha sido así toda la vida. La novedad está en el inciso final, y es que dice que esto sí sería posible si la convocatoria lo autoriza. Y la segunda novedad del apartado 8 es la que establece que en aquellos procesos selectivos en los que haya tantos aprobados como plazas y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, el órgano convocante podrá pedir al órgano de selección una relación complementaria de aspirantes para su posible nombramiento como funcionario de carrera si se produjeran renuncias. Ya para terminar con esta primera clase de explicación, recordaros siempre que hay que completar lo que se presenta de manera esquemática en las transparencias con todos los detalles reglamentarios que en materia de selección se encuentran recogidos en el Real Decreto 364/95, en el Real Decreto 2271/2004 y en el Real Decreto 543/2001. Muchas gracias y buenas tardes.